En muestras que muchos de vosotros disteis de sangre de vuestras hijas y con qué intención lo hicimos y qué hemos sacado de eso. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Para empezar, el diagnóstico del síndrome de Rett a veces puede tardar muchos años hasta saber bien qué es síndrome de Rett y también se puede confundir al principio con otros síndromes del espectro autista. Y aparte tampoco sabemos, como ha dicho Alfonso antes, cómo medir o detener la progresión de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos podría ayudar a entender mejor el síndrome de Rett? Pues por un lado, aumentar el conocimiento de las bases moleculares, entender los mecanismos que están alterados, aparte de MCP2, todo lo que comporta MCP2. Después, identificar unos buenos biomarcadores que detecten la enfermedad pues, en estadios tempranos y las pueda diferenciar de otras, como ya os he dicho. Y finalmente, identificar marcadores que nos identifiquen la severidad y que podamos nosotros monitorizar en respuesta a tratamientos, tanto en ensayos clínicos como en modelos animales y como modelos celulares. Entonces, ¿cómo funciona la carga genética, la base de la genética? Entonces, primero tenemos el ADN, el DNA, que es donde se detecta la mutación. Luego este DNA pasa a RNA, que es una molécula intermedia. Y finalmente pasa a la proteína, que es la molécula que es funcional. Entonces, ¿qué podría ser buenos biomarcadores? Pues por un lado tendríamos tanto el RNA como la proteína y finalmente existen lo que son los microRNAs, que son unas moléculas pequeñas de mRNA que lo que hacen es unirse aquí al RNA, unirse al RNA y bloquear su paso a proteína. Entonces no dejan que el RNA pase a la molécula funcional, que es la proteína. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es, en muestras de sangre, mirar estos tres puntos, tanto el RNA, que decidimos mirarlos en muestras de sangre total, donde analizamos 22 genes, de los cuales hemos encontrado al final 4 alterados. Después miramos la expresión de microRNAs circulantes, que las miramos en plasma. Lo que hicimos es esta sangre centrifugarla para poder separar lo que son las células sanguíneas del plasma. Entonces miramos la expresión de los microRNAs circulantes, donde de 15 microRNAs que miramos hemos encontrado 5 alterados. Y finalmente lo que quisimos hacer es, en tanto las células sanguíneas como solo los leucocitos, mirar la proteína. Lo que pasa que en la sangre hay mucha hemoglobina que lo que hace es emborronarte los resultados y no hemos sido capaces de detectar nada en nivel de proteínas. Entonces, empezamos con, hicimos el estudio con 28 muestras controles, 20 muestras de síndrome de Rett y luego 2 muestras del síndrome de duplicación de MCP2, que es como la situación contraria. En lugar de tener bajos niveles de Rett que tienen las niñas bajos niveles de MCP2 que tienen las niñas de Rett, tenemos una sobreexpresión de MCP2. Entonces, finalmente, quiero decir que nosotros a estas muestras les sometimos a unos criterios de exclusión muy estrictos para asegurarnos de la robustez y de la calidad de los resultados. Entonces, no de todos los genes tuvimos información de cada muestra. Entonces, empiezo por el RNA y estos son los genes que nos han salido alterados. Aquí podéis ver en rosa, tenemos los pacientes controles, luego tenemos en azul, tenemos los pacientes con síndrome de Rett y finalmente en verde los de la duplicación de MCP2. Entonces podéis ver que tenemos, aunque hay una gran variabilidad entre los diferentes individuos, tanto controles como con patologías, podemos ver que tenemos 2 genes que están más bajos en el síndrome de Rett respecto al control, que es PTEN y LIN28A, y después tenemos uno que está sobreexpresado en el síndrome de Rett y otro que hay una tendencia, pero que estadísticamente no es significativo. Entonces voy a pasar a explicaros muy por encima qué es cada uno de estos genes. Empiezo con IRAK1, que no es un gen que está alterado en el síndrome de Rett, pero que nos parece interesante, porque es el gen que está justo al lado en el cromosoma de MCP2, como podéis ver aquí, que aparte está regulado directamente por MCP2 y en la patología de la duplicación de MCP2 está siempre también duplicado. Como podéis ver, aquí tenemos un control que está a 1, que sería como en estado normal, los pacientes del síndrome de Rett que están al mismo nivel y luego en la duplicación de MCP2, que también tiene duplicado este gen, está duplicado.
Entonces, ¿por qué más nos parece interesante? Se ha publicado recientemente un artículo que encuentra que hay una regulación exclusiva en cerebro de MCP2 a IRAK1. Entonces, en los animales que no tienen MCP2, en los machos que no tienen nada de MCP2, IRAK1 el cerebro está aumentado y esto lo que nos comporta es un aumento de la inflamación, de la vía de NF-κB, que es la vía de inflamación, ¿vale? Entonces, cuando ellos lo que intentaron hacer es reducir esta inflamación, se ve directamente una mejora en el fenotipo de los ratones red machos. Esto exclusivamente en cerebro. Esta regulación no la ven en ningún otro tejido. Entonces, aquí os he puesto estos dos genes que son la trombospondina 1 y 3. Nosotros nos sale significativo la trombospondina 3, aunque es una proteína muy poco estudiada. Se saben muy pocas cosas de dónde afecta, se sabe mucho de la otra, de la trombospondina 1, que nosotros tenemos no variada significativamente. Pero son unas proteínas de matriz extracelular, están entre las células y se unen a una gran cantidad de ligandos y según a qué ligandos se unen tiene una función una a otra. No os voy a decir tampoco todas las funciones, me voy a quedar solo con repetiros que están implicadas en inflamación, en desarrollo de cartílagos y huesos y finalmente en sinaptogénesis, que es la formación de las nuevas sinapsis. Bajos niveles de esta trombospondina se han visto en enfermedades como es el síndrome de Down y el síndrome del cromosoma X frágil. Y sabes esto, que en estas enfermedades cuando les subes el nivel de trombospondina 1, lo que hace es modular el número de espinas sinápticas y su morfología, volviéndolas un poco a lo normal. Y finalmente, finalmente no. Tenemos, el siguiente es el gen PTEN, que está bajado en el síndrome de Rett, y es un gen que regula una vía, que es la vía de AKT, que es una vía que está involucrada en muchos procesos en todo el cuerpo, como puede ser la proliferación y la diferenciación celular, otra vez la inflamación y el crecimiento y el metabolismo celular. Este gen se ha visto que está mutado en una gran parte que viene a ser un 7% de desórdenes del espectro autista. Es un subgrupo que está caracterizado mayoritariamente por macrocefalia, defectos de memoria de trabajo y la lentitud en el procesamiento de nueva información. Esto es cuando tienen bajos niveles de proteína. Nosotros aquí estamos viendo bajos niveles de mRNA que no están siempre correlacionados con bajos niveles de proteína. Y finalmente un gen que nos pareció muy interesante, que es el LIM28A. Es una proteína que se une directamente al RNA bloqueando su traducción. Entonces lo que hace es que el RNA que está expresado no pase a proteína, no pase a su forma funcional. Y aparte de hacer eso, también bloquea la maduración de los microRNAs, una familia que se llama LET7, que es una familia que en las neuronas maduras son la mitad de los microRNAs que se expresan. Entonces es una familia que regula una gran cantidad de proteínas. Y aquí lo que establecen es un bucle de regulación negativa. Uno, LIM28 inhibe a LET7 y este LET7 inhibe a LIM28. Y esto es un bucle muy clave para el desarrollo, ya que regula el crecimiento y metabolismo energético, sobre todo el metabolismo de la glucosa, la proliferación y la diferenciación celular y otra vez la inflamación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver si estos genes que hemos visto alterados son buenos biomarcadores de la enfermedad? Lo que se hace es un análisis estadístico que interpreta cómo de bien este gen discierne los controles sanos de los pacientes. Entonces, aquí en esta gráfica, para explicaros un poco rápido, lo que podemos ver es qué tanto de pacientes diagnosticaríamos, y aquí teníamos los falsos positivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el que nosotros nos ha salido mejor, porque esto se cuantifica mirando la área que hay debajo de esta curva, que a nosotros nos ha salido mejor la trombospondina 3, podríamos aproximadamente diagnosticar un 100% de pacientes asumiendo un 20% de falsos positivos, ¿vale? Un test excelente sería una área mayor de 0,9 y luego un 1, evidentemente es un test perfecto. Nosotros estamos al 0,88, que bueno, no está mal. Pero bueno, ¿qué limitaciones tenemos? Pues como os he dicho, esto no se traduce literalmente a una subida de proteína o a una bajada de proteína. No hay una correlación directa, no tiene por qué haberla, vaya.
Por eso después nos centramos en los microRNAs, porque son unos muy buenos biomarcadores, porque ya directamente detectas la forma funcional. Si tú ves que tienes microRNA elevado, es que microRNA está trabajando. Es de fácil detección en fluidos corporales, ya que son circulantes, van circulando por el cuerpo y tú los puedes detectar, pues, como lo hemos hecho nosotros en plasma. Reflejan directamente el estado patológico del sistema, aunque no haya una rotura de la barrera hematoencefálica, ya que son circulantes. Y un solo microRNA puede regular una gran variedad de proteínas. Con solo una alteración en un microRNA afecta ya a muchas proteínas. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Nosotros hemos visto 3 microRNAs significativamente aumentados, uno que parece que aumenta pero no estadísticamente significante, y luego otro que también parece que baja pero no significativamente. ¿Qué es lo interesante de estos microRNAs? Bueno, no, mentira, vamos a ver si son buenos biomarcadores. Entonces, nos pasa un poco como al RNA. Tenemos uno que supera el 0,8, que casi llega al 0,9, pero no. Pero lo bueno de los microRNAs es establecer una asignatura, es establecer varios microRNAs que tú puedas detectar conjuntamente, y eso te establezca lo que es una asignatura. Entonces tú miras, pues en este caso, pues 4 microRNAs o 5 microRNAs. ¿Qué se ha visto de estos microRNAs en estudios que se hayan publicado recientemente? Pues una cosa muy interesante es que estos primeros 4 microRNAs que nosotros hemos visto aumentados, no significativamente, se han visto aumentados también en un modelo animal de Rett, de síndrome de Rett, en machos, que no tienen nada de MCP2, pero lo que es más interesante es que son machos presintomáticos. Antes de que les haga la enfermedad, estos microRNAs ya los tienen alterados, y nosotros los estamos viendo alterados en la misma dirección en sangre de niñas que evidentemente son sintomáticas, pero bueno, es un avance. ¿Qué más? No solo eso, vemos otros 2, que son el LED7 y el microRNA 463, este no lo vemos significativamente, pero bueno, parece que baja, están alterados de forma contraria a muestras de enfermedad del espectro autista en China, pero aquí ya tenemos un punto donde nos sería posible, entre comillas igual, no sería posible, discernir entre el síndrome de Rett y enfermedades del espectro autista, ya que estos microRNAs van completamente diferentes. Están los dos alterados, pero en direcciones contrarias. Pues vamos a ver rapidísimamente qué hace cada microRNA. Aquí tenemos el bucle de regulación que os he explicado del IN28 y LED7, que está implicado directamente en la regulación de IGFs, que como sabéis están alterados en el Rett y hasta se han llevado a la clínica, y está directamente